Previo a la sesión del periodo extraordinario de sesiones, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, avalaron un dictamen relativo a las observaciones remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal a diversas fracciones y artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a las normas que regulan la obligación de los particulares, tanto personas físicas como morales, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés. La senadora Dolores Padierna Luna cuestionó el paquete de observaciones enviadas al Congreso de la Unión. ¿Cuándo sí se negocia la ley? ¿Cuándo no se negocia la ley? ¿Para quién sí se abre el diálogo? ¿Para quién no se abre el diálogo? ¿A quién y a qué intereses sirve el Estado mexicano y a qué intereses subyuga? Esa es la cuestión de fondo. Bueno, la senadora Marta Angélica Tagle cuestionó la forma en que se llegó a la realización de este periodo extraordinario. Un periodo extraordinario que se pudo evitar si el proceso parlamentario se hiciera como debe hacerse. Si las comisiones unidas que tantas veces pospusieron sus sesiones se hubieran dado el tiempo para discutir y analizar en las comisiones las diferentes observaciones que los legisladores tenemos. Bueno, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana destacó el diseño y construcción del paquete de legislación secundaria que en materia del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó el Congreso Federal y luego remitió al Poder Ejecutivo Federal. Contenía una revisión puntual de cada uno de los temas de constitucionalidad y de convencionalidad. Es verdad, y hay que reconocerlo, que por la noche se presentó esta reserva, que era una reserva con buena intención, A todos nos hizo sentido en ese momento por la noche, y también hay que decirlo, una buena intención y una mala redacción. Y fue a las 2 de la tarde de este 5 de julio cuando el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Roberto Gil Suart, emitió la declaratoria de instalación de la Cámara de Senadores para periodo extraordinario o para periodo de sesiones extraordinarias. Vamos a ver cómo se desarrolló esta jornada legislativa en el Pleno del Senado mexicano. Ya ahí en la tribuna de la Cámara de Senadores rindió protesta la senadora María Lorena Marín Moreno, suplente de Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien pidiera licencia para separarse del cargo como legisladora federal durante los últimos por el bien y la prosperidad de la Unión. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bienvenida, señora senadora. Bueno, y el Pleno de la Cámara de Senadores avaló en votación económica un acuerdo para normar el debate de este dictamen sobre las observaciones del Ejecutivo Federal al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se estipuló que solo se discutirían los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, el primero en fundamentar este dictamen fue el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, quien destacó ahí que el paquete legislativo del Sistema Nacional Anticorrupción contempló más de 600 artículos y las observaciones del Ejecutivo solo se centraron en 10. El 173/2002, que con las modificaciones que nos propone el Ejecutivo, es importante decirlo aquí, que no se exime por ningún motivo a la iniciativa privada, a los contratistas que deseen hacerlo con el gobierno, de la responsabilidad que tiene. Fue así como en Comisiones Unidas legislamos y redactamos más de 40 artículos respectivos justamente al papel que debía tener la iniciativa privada.
Bueno, y fundamentó por la Comisión de Justicia la senadora Pilar Ortega, quien consideró necesario realizar adecuaciones a este dictamen con efecto de evitar vulneraciones a los derechos humanos. Agregó además que la legislación aprobada contempla sanciones para funcionarios públicos y empresarios. De tal manera porque lo que se introduce en esta disposición es equiparable a señalar que los particulares tienen una equivalencia con los servidores públicos, lo cual es incorrecto. Cabe mencionar que la reforma anticorrupción en su paquete integral y de manera específica en lo que hace al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades, genera un marco jurídico robusto. Bueno, por su parte, el senador Alejandro Encinas fundamentó por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Expresó en tribuna que a pesar del veto del Ejecutivo Federal, permanecen en la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción diferendos que se presentaron desde el debate anterior en el Congreso. Sí se trata de una discusión para establecer mecanismos de control y de sanción para que aquel pequeño sector del empresariado de nuestro país que ha sido beneficiario y de lo cual han derivado las enormes fortunas que los han convertido incluso no solo en los hombres más ricos de México, sino en algunos de los hombres más ricos del país. Bueno, y senadores del PRD del Partido del Trabajo presentaron votos particulares en contra de los artículos o un voto particular sobre el conjunto del dictamen de estas observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en especial el número 32 sobre la publicidad de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de personas físicas o morales que realicen obras o adquisiciones en el sector público. Eso es lo que estamos votando el día de hoy. No solamente es el artículo, es cómo el presidente, su partido, ven las prioridades ahí en Los Pinos. Nosotros tenemos una redacción distinta. Estamos convencidos de que la redacción puede mejorarse, no como lo plantea el presidente Peña Nieto, que es obviar, quitar la redacción. Las obligaciones de servidores públicos y empresarios deben contratar y recibir concesiones del Estado, deben ser simétricas, incluyendo la obligación de difundir públicamente en ambos ámbitos. El 3 de 3, pues ahí existen datos, ámbitos, claros ámbitos de opacidad y corrupción. Bueno, durante los posicionamientos, la senadora del Partido del Trabajo, Laida Sansores, lamentó que el Sistema Nacional Anticorrupción, ya en posicionamientos, no contempla mecanismos eficientes para evitar hechos corruptos entre servidores públicos y empresarios en la contratación de obras y servicios. Peña Nieto dejó bien blindados a los empresarios para que no rindan cuentas. Los mayores escándalos de corrupción, que son las dos caras de la moneda, aquí lo decían, en México y en el mundo, se dan por el contubernio político empresario. ¿Y qué? ¿Peña lo ignora? Bueno, por su parte, el senador y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, consideró adecuadas las observaciones hechas por el Ejecutivo a 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y afirmó que en su conjunto la legislación anticorrupción contiene sanciones ejemplares para castigar actos de corrupción. De sus responsabilidades. Tratándose de personas físicas, podrán ser castigadas con sanciones económicas hasta por el doble del beneficio ilícitamente obtenido. Estarán imposibilitados para contratar con el gobierno hasta por 8 años y tendrán que pagar una indemnización por los daños causados. En caso de personas morales corruptas, alcanzarán sanciones económicas superiores a los 97 millones de pesos. El grupo parlamentario del PRD, el senador Zoe Robledo Aburto, aseguró que tras remitirse estas observaciones por parte del Ejecutivo sobre diversos artículos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se abre un parteaguas para que el Congreso, en particular el Senado, dote de las normas para combatir de fondo, así dijo, el fenómeno de la corrupción. Hoy me parece que estamos obligados a convertir este momento en un reset, en un replanteamiento de las formas obsoletas de la política. No convertir esto en la trampa del trámite,
sino convertir esto en el comienzo de una larga transformación que asegure el fin de la corrupción y de la impunidad en México. Bueno, por su parte, la senadora María Marcela Torres Peinbert, de la fracción del PAN, anunció el voto a favor de las observaciones hechas por el Ejecutivo del presente dictamen o a estas observaciones, al considerar que, de concluir satisfactoriamente el proceso legislativo, las empresas quedarán en un papel fundamental para investigar actos de corrupción y faltas administrativas de los servidores públicos. Compañeras, compañeros, nos enmendaron la plana. Una muy desafortunada redacción y un corto entendimiento de lo que significa la rendición de cuentas de los servidores públicos. Obligaron al presidente a regresarnos lo que debería estar ya aprobado hace más de un mes. Bueno, por su parte, la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del PRI calificó como pertinentes las apreciaciones enviadas por el Ejecutivo al permitir, dijo, el otorgamiento de los instrumentos jurídicos necesarios para abatir las corruptelas, prevenirlas y castigarlas. Esto cuando también estén involucrados actores particulares. Constituye una medida que resulta innecesaria para abatir prácticas de corrupción en la que se vean involucrados, considerando que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas existen otras medidas e instrumentos normativos que pueden lograr, al menos con la misma eficacia, una adecuada prevención. Bueno, transcurridos los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se discutió en lo general el dictamen por el que se modifican varios artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre los argumentos a favor y en contra se habló sobre la necesidad de transparentar los procesos en los que estén involucrados los empresarios al participar en licitaciones de carácter público. Hay otros que desde el aparato burocrático se encontraron con que ellos también lo podían hacer y empezaron a inventar empresas con prestanombres o con familiares. Hay otros que se hicieron hermafroditas. El objetivo de las declaraciones públicas 3 de 3, lo subrayo, no solamente en México, sino también en las convenciones interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción, siempre ha sido pensada para los funcionarios públicos, no para los empresarios. Además, este veto presidencial proviene de una inequidad muy grande. Se debió a la presión que empresarios muy poderosos ejercieron contra el presidente. Un insólito reclamo al Poder Ejecutivo por haber aprobado esta ley en ambas cámaras, en particular el artículo 32. Los empresarios sencillamente no le reclamaron al presidente, le exigieron a que los particulares no hicieran su declaración de intereses y patrimonial. Y aunque coincido con quienes han expresado que esto no fue una obra de la casualidad, resulta un insulto en contra de la ciudadanía, la manera en la que pretenden dar marcha atrás. Presentaremos en septiembre, durante el próximo periodo ordinario, iniciativas para modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de ampliar hacia la máxima publicidad las declaraciones de todos los servidores públicos. Bueno, luego de leerse las reservas del dictamen, las y los senadores emitieron su voto nominal. Al término se aprobó en lo general con 80 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Correcto. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenido en el artículo 2 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y luego de que la senadora Dolores Padierna expusiera en tribuna diversas reservas a artículos de este dictamen, el Pleno rechazó ponerlos a discusión, por lo que se abrió el tablero electrónico para recoger la votación en lo particular. Y en lo general, el resultado, 77 votos a favor y 22 en contra.
En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73 del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, modificados por las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos de la fracción C del artículo 72 constitucional. Bueno, y al término de la discusión ya de este dictamen y de su turno, como escuchamos a la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva indicó que el Senado estará atento a lo que resuelva la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, sobre esta minuta aprobada y, de ser necesario, se citaría nuevamente a nuevo periodo de sesiones extraordinarias. De cumplirse con el objetivo de estas sesiones en virtud de la aprobación de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 del decreto respectivo, se harán las notificaciones para dar la clausura correspondiente a este periodo de sesiones extraordinarios. Se levanta la sesión.